Saludos a todos los que nos están viendo a través de este grupo de medios, Boomerang Media Group. En esta ocasión tenemos un conversatorio y también ponencia muy interesante respecto a lo acontecido en la discoteca Jet Set, una tragedia que ha conmovido no solamente a República Dominicana, sino al mundo, que ha dejado innumerables vidas valiosas que se han perdido y vamos a tratar de manera técnica términos jurídicos, posibles consecuencias, pero también vamos a tratar en términos técnicos sobre estructura, que son cuestiones que se están ventilando mucho y mucha información, un exceso de información en los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Para esta ocasión, nosotros tenemos a un grupo de panelistas excepcionales que nos estarán acompañando. En primer lugar, para la parte jurídica que se va a tocar, la licenciada Bielka Disla, la cual es abogada eh, senior en la oficina Disla Hernández Abogados, igual fue abogada en funciones del Ministerio Público entre los años 2016 y 2019, gerente general y consultorio jurídico en el Centro Médico Quirúrgico Dr. Rafael Rodríguez Colón, desde el año 2019 hasta la fecha, y tiene un máster en el maestría en antilavado de activos y gestión de dominio por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la parte técnica sobre ingeniería y estructura nos va a estar acompañando Alfredo Peña, el cual es ingeniero estructuralista, que como decía es la parte técnica respecto a lo ocurrido en JetSet, que nos va a tratar de una manera también simple para quizás las personas que no somos técnicos en el área. El mismo es ingeniero civil con más de 9 años de experiencia combinada entre ingeniería estructural y supervisión de construcción. Muy importante, Alfredo fue graduado, es graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como ingeniero civil, cum laude, y también tiene una maestría en ciencias de ingeniería estructural, magna cum laude, por la Universidad de Buffalo en Nueva York. Igual también nos estará acompañando el comunicador, actor, publicista, relacionador público, pero también muy importante, rescatista, Forzani, quien nos va a estar acompañando y colaborando en esta intervención. Sin más que agregar, quisiera iniciar con la participación de Alfredo respecto a la parte técnica, que también nos va a compartir unas vistas tridimensionales respecto a lo ocurrido en Jet Set. E igual también, si alguno de ustedes decide o desea presentarse y decir algunas palabras, lo puede hacer sin ningún problema. Le cedo la palabra a ustedes si lo desean hacer, pero comenzando por Alfredo, después que se presenten en esta oportunidad. Sí, muchas gracias, Sadmer, y tu audiencia por la invitación. La pregunta que todo el mundo se hace actualmente es ¿qué fue lo que pasó desde el punto de vista estructural? Eh, ¿Y por qué colapsó la estructura? Para que ustedes tengan una idea, que un techo colapse de esa manera que colapsó es muy raro. Es decir, eh, si uno investiga, quizás probablemente ese sea el único caso de este siglo y del siglo pasado que un techo de esa categoría o un techo en sentido general colapse. Entonces, eh, la pregunta que yo quisiera responder en esta presentación, muy breve, es ¿por qué la estructura colapsó? Y yo he hecho un modelo estructural, he hecho algunos cálculos en base a las imágenes que aparecen en las redes sociales, ChatGPT y toda la información que ha circulado. No tengo debo aclarar, no tengo información de primera mano, es decir, del equipo técnico que está haciendo todos los estudios, pero sí en mi práctica profesional estoy muy familiarizado con respecto a ese tipo de estructura y el tipo de análisis que se debe hacer. Miren, déjenme compartir rápidamente el modelo. Aquí, ok, miren, aquí, este es un modelo tridimensional. Recuerden que la única parte que colapsó de la estructura fue el techo.
todos los muros se mantuvieron iguales. Entonces la estructura era bastante sencilla. Estaba formada de estas vigas que van de un muro a otro y están simplemente apoyadas, según las imágenes que aparecen en internet. Puede ser que el equipo técnico llegue a otras conclusiones con información más acabada, pero yo me voy a enfocar en esto. Entonces, son vigas simplemente apoyadas en las paredes, ahí. Son independientes una de otra. ¿Eh? Es decir, que esta viga, por ejemplo, carga la mitad de esta carga para acá y la mitad de esta, ¿no? Entonces, son vigas cuyas dimensiones yo he determinado en base a las imágenes, obviamente, que aparecen en internet y también en base a los requerimientos técnicos y del código de esa época. Esa estructura se diseñó, bueno, se construyó en el 1973, ¿verdad? Resulta que en el 1973 nosotros no teníamos código de construcción oficial, técnico, profundo en la República Dominicana. Los primeros códigos formales y de peso aparecieron en el 78-79. Pero desde 1930 nosotros tenemos algunos que otros códigos de construcción que no son de mucho rigor técnico, pero que estaban ahí. Lo que yo considero es que han habido catedráticos eh, y profesionales en la República Dominicana desde antaño. Yo considero que aunque no habían códigos de construcción en la época, los profesionales y los ingenieros estructuralistas de la época, porque esta es una estructura que se ve, al parecer, fue diseñada con rigor técnico, utilizaron las normas internacionales. Inclusive eso se da mucho todavía en la época actual. Nosotros los ingenieros estructuralistas utilizamos, aparte de los códigos generales de la República Dominicana, los códigos internacionales para tener un refinamiento técnico de los cálculos. Y yo supongo que eso se dio en esa época. Resulta que para la época, el código vigente y el que se utilizaba más aquí en Norteamérica, que se acuña usualmente en todos los países latinoamericanos, es el ACI de 1971. Es decir, American Concrete Institute Code, el código del Instituto Americano de Concreto. Ese fue el código, esa fue la segunda versión en el mundo. La primera versión fue en 1963. Entonces yo considero que el ingeniero utilizó la versión de 1971 para el diseño de esta estructura. ¿En qué en qué consisten las vigas? Es un sistema muy sencillo, es el más sencillo que se puede encontrar en las estructuras. Una viga simplemente apoyada. Eso se diseña a mano en dos pasos. Obviamente se replica y ya ustedes tienen el sistema completo. Yo lo que considero es, en base a las imágenes que están disponibles, después pueden chequear el video, la audiencia y los invitados, para no alargar mucho el video, que lo que se hizo fue, se puso las vigas y se puso un tablero de 10 centímetros de concreto con malla electrosoldada. Ese fue el diseño original y se diseñó para que fuera solamente con cargas de techo, sin sobrecarga de ningún tipo. Entonces, mi conclusión es que en la medida en que pasaron los años, esa losa de concreto, ese piso de concreto que está aquí de 10 centímetros, ligeramente reforzado, eso es lo que se ve en las imágenes, eh, permitió el paso del agua, permitió filtraciones. Y en base a eso, las filtraciones, entonces, eh, alarmaron a las personas, dueños del edificio, y dijeron, vamos a ponerle una, un concreto asfáltico para que no penetre el agua. Y pusieron entonces otra capa de concreto. Obviamente el concreto asfáltico pesa ligeramente menos que el concreto estructural que se utilizó. Entonces aquí rápidamente yo les voy a compartir lo que hicieron a través de los años. Aquí, a ver, ok. Mira, esta es una foto de los escombros. Miren, chequen. Esta fue la capa original que se hizo. Si ustedes se fijan, hay una diferencia entre esta capa y las demás. Se fueron añadiendo capas a través de los años
y se llegó a unos 30 centímetros de concreto asfáltico. Eso añade una carga significativa en la estructura. ¿Eh? Entonces, para hacer el cuento corto y no abrumar mucho, además de esa capa, se añadieron más elementos a la estructura. Por ejemplo, mírenlo ahí. Hasta ahora ustedes se van a encontrar con muchos ingenieros estructurales, que yo los apoyo en principio, que dicen que habían muchísimas causas del colapso, que eh, hubo un fuego en el 2023, ¿verdad? Sí. Eh, que el salitre, ¿verdad? Porque está cerca del mar. ¿Qué más es lo que han mencionado? Las vibraciones de la música y todo eso. Eso puede hacer colapsar una estructura, pero aquí no es el caso. Cuando uno corre los números, uno se da cuenta que con el solo hecho de las sobrecargas es suficiente para el colapso total de la estructura. Bueno, entonces yo lo que hice fue que analicé la estructura como si yo fuera un ingeniero de 1971, de 1970, con el código de concreto de esa época. Y entonces la viga aquí, que es una viga, dicho sea de paso, es una viga post-tensada, no es como las construcciones que uno ve popularmente en la República Dominicana, que ponen varilla, ustedes ven, después le añaden concreto, no. Aquí se dejaron unos ductos para poner un cable tensor, se vaciaron las vigas, pueden ser esa viga pudieron ser vaciadas en un taller o ahí mismo. Entonces dejaron ahí, se endureció el concreto, se le pusieron unos ductos vacíos y por ahí se metieron los cables y entonces por eso le llaman post-tensado. Son vigas post-tensadas porque cubren una luz de aproximadamente de 17 a 20 metros, según las dimensiones de Google Earth. Entonces, se hizo eso. La estructura trabajaba muy bien. Yo hice el cálculo y se requirió en esa época algunos 13 cables unidos unos con otros, uno al lado de otro, en un agujero de, de 3 pulgadas, más o menos. Entonces, miren. Ese es el agujero final en los extremos, usualmente como se utiliza el postensado, y estos son, Disculpa, Alfredo, ábrelo sí, un poquito más la imagen si puedes. Dale sí, un poquito más de zoom a la parte que estás explicando en este momento. aquí, muy buena observación. Entonces, miren, aquí, por ahí era que cruzaban los Ok. cables, en el centro al final, porque ahí al final no había momento, porque una viga simplemente apoyada. Lo digo para que algunos ingenieros que escuchen puedan llegar puedan entender un poco y darle un poco más de criterio técnico. Pero eso no es importante desde el punto de vista eh, eh, ingenierial, eso es un asunto ya más técnico que otra cosa. Lo importante es que los cables estaban ubicados aquí. Esta parte estaba ligeramente reforzada, no necesitaba ser reforzada. Es decir, desde el punto de vista, el ingeniero del 71 hizo un buen trabajo. Del 73 hizo un buen trabajo. Diseñó la estructura para que soportara cargas de techo. Entonces, al pasar de los años, pasó todo esto y mi conclusión es, cuando yo hago los cálculos considerando los esfuerzos de la rotura y las cargas reales que necesita la estructura, resulta que la estructura necesita algunos 16 cables, 16.8 cables, más o menos. Y yo dije que necesitaba, con el diseño anterior, 13 cables y si se hace el análisis utilizando todos los rigores de la norma del 71, 16 cables. Es decir, que la estructura estaba al punto del colapso. Siempre. No colapsó por obra de Dios. Y si se hubieran utilizado, y se hubiera utilizado el código de concreto del 1963, hubiera colapsado hace 15 años atrás. Lo dejo planteado aquí para poderlo desarrollar en otra presentación, porque sé que no hay mucho tiempo. Ya para terminar, yo les voy a demostrar a ustedes con dos imágenes sencillas por qué la estructura, con el simple hecho de esas cargas adicionales, colapsó. Dicho sea de paso, para que ustedes tengan una idea de
¿qué porcentaje de carga adicional se le puso a la estructura encima? Eso es parecido. En el evento habían como 600, 700 personas, eso es lo que dicen, ¿verdad? ¿Eh? Se dice que hay esa cantidad, pero los números no empatan. O sea, visualmente la gente dice que había esa cantidad, pero los números entre víctimas y las personas que salieron ilesas y las personas que fueron intervenidas médicamente, pues no creo que llegue a 800 aproximadamente. Quizás 700 más o menos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, para que usted tenga una idea, si nosotros hacemos la correlación de lo que representa esa carga adicional, en el techo, al mismo tiempo que habían 700 personas abajo, habían de 6.000 a 7.000 personas arriba. Wow. Para hacerle para que podamos comparar, porque si le digo los números, quizás no se relacionan mucho con ellos, con esos números, pero habían de 6.000 a 7.000 personas encima del techo. ¿Eh? Es una carga abismal. Entonces, ya para terminar, les voy a mostrar dos imágenes. Las tengo aquí. De dónde se demuestra, miren. Esta es la estructura colapsada. Y es, esta es la estructura antes del colapso. Esta es la estructura antes del colapso. Si ustedes se fijan, la parte del techo que quedó sin colapsar coincide con la parte del techo que no está cargada. Sí. ¿Eh? Wow. Sí, realmente. No hay que buscar otra explicación. Esa es la explicación. Sobrecargar una estructura. Que el fuego, que yo qué. Eso hubiera podido venir a la conversación cuando la condición no fuera esa, la que nosotros estamos viendo ahí. Y yo se lo pongo así de manera simple y llana porque quiero traducir mis cálculos, que lo demostré, con un pensamiento lógico simple, ¿eh? Que está ahí plasmado. Otra cosa es que, ¿cómo fue que colapsó la estructura? Y esto lo voy a decir, aunque no se entienda ahora, pero lo quiero plasmar en el video. ¿Cómo fue que colapsó la estructura? Miren, son vigas simplemente apoyadas, independientes una de otra. La carga que recibe una viga, la otra ni siquiera se entera, porque una viga recibe solamente la carga que está cerca de ella. Si falla una viga, la otra no debió fallar. Ustedes no consideran eso, que por qué fue que se colapsó todo. Sí, de hecho, yo tengo preguntas que me han surgido y tiene que ver con esto que estás planteando ahora. No sé si valdría la pena hacerte la pregunta ahora y que después pues nos respondas con lo Sí, que sabemos que tú tienes como respuesta. sí, hazme la pregunta ahora, para yo combinar de mi parte con eso y después pasar a más preguntas, porque yo le estaba dando mente a eso. Duré 2 días analizando por qué. Y hoy llegué precisamente a la conclusión de por qué falló todo el techo. Mira, a raíz de esta situación han surgido varias hipótesis que hemos escuchado, como las que ya mencionaste, el fuego, la carga, el salitre y demás. Pero ¿qué sucede? Hay una hipótesis que yo tengo días escuchando y que me ha llamado la atención y tiene que ver en un sentido con lo que yo no soy ingeniero, pero le voy a llamar el corte. El corte me refiero a cómo cayó el material al suelo, ¿no? Entonces, Sí, vuelvo y repito, no estoy hablando como ingeniero porque no lo soy. perfecto, te entiendo perfectamente. Perfecto. Entonces, según testigos que ya lo han mencionado y según otras personas que estuvieron afuera. Estoy hablando de personas que estuvieron internas y externas. Justamente el día 7 de abril en la noche, minutos antes de de las 12, o sea, a las 8, a la 1 de la mañana, ¿verdad? Minutos antes, a las 12.
Ellos dicen que escucharon una supuesta explosión. De hecho, ellos hoy vemos que medios de comunicación que son de cierto prestigio han sugerido que esto pudo haber sido un sabotaje, esto que sucedió allí. Ahora, yo le pregunto al ingeniero, ¿qué realmente pudo suceder aquí y o por qué las personas presentes, internas y externas, aseguran que escucharon una explosión? Esto es normal, este sonido que ellos dicen. Sí, fíjate, cuando las personas dicen que escucharon una explosión, eso es una percepción que ellos tienen de un evento catastrófico que le sucedió a ellos. Y realmente yo no he estado nunca en un evento parecido. Yo sé que la falla fue por flexión, porque, porque la cantidad de acero requerida fue sobrepasada por las demandas de las cargas aplicadas. Pero yo entiendo que podría haber sonado como una explosión, porque fue un colapso de una estructura relativamente grande. Pero eso es una percepción. Eh, yo, por medio de los cálculos que he hecho, eh, considero que no se trata de bombas que le pusieron al techo encima y que fue una... esa teoría de conspiración, desde mi punto de vista, no tiene asidero en la realidad, porque los cálculos que yo he hecho demuestran que la estructura estaba sobrecargada. Ahora bien, la pregunta sería, ¿por qué colapsó todo el techo? Si las vigas eran independientes una de otra y si falla una no tiene por qué fallar la otra. Bueno, aquí la respuesta. Todas las vigas que colapsaron, estaban recibiendo una carga mucho mayor que la que soportaban. Y estaban todas estaban al límite. Todas estaban al límite. Ahora bien, cuando en sentido real, fue una sola la que falló. Una sola viga fue la que falló. Es imposible que si están todas sobrecargadas, casi al límite, es estadísticamente imposible que aún estando sobrecargadas todas al límite, todas al mismo tiempo colapsaran, al mismo tiempo. No, yo voy a fallar, falla tú, fallo yo y fallan todas. Es imposible estadísticamente. Estaban casi a fallar, pero fue una sola la que falló. Y ese entonces produjo el fallo de las demás. ¿Y cómo produjo el fallo de las demás? Sencillo. Tú tienes una viga que está cargando, esa es la primera que falla, a flexión, falló. Entonces esa viga le transmitió la carga que estaba soportando. ¿Quién la tuvo que soportar? La otra, la que está al lado. Y voy a decir esto para que quede aquí grabado, aunque no se entienda mucho. El concreto tiene una capacidad a tensión que es 10% la capacidad a compresión. Si consideramos que el concreto de esa obra era un concreto post-tensado, pobre, de baja categoría, supongamos que tenía 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado de capacidad a compresión. La capacidad a tensión serían algunos 20 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Cuando la primera viga falla, ¿qué sucede con el concreto que estaba arriba? Tiende a, ¿a qué? A bajar, ¿verdad? Sí. Y estar, pero él lamentablemente no se rompió, porque la capacidad de tensión de ese concreto con respecto al peso propio del elemento era mayor. Cuando la losa bajó, la losa no se rompió. La losa lo que hizo fue que se colgó
del elemento que estaba al lado. Pero el elemento que estaba al lado ya estaba al límite. Entonces se produjo un efecto dominó. Por eso que ustedes ven, ¿cuál es el primer elemento que ustedes ven que en todos los videos que falla? En el techo, el centro. El centro del techo, al frente de la tarima. ¿Ustedes recuerdan? Sí, Cuando vieron las sí. luces que bajó. Sí, de Bueno, hecho disculpa, no sé si esa es la expresión correcta, pero había lo que le llamamos una barriga. Se notaba como una especie de barriga antes de comenzar. se notaba como una especie de barriga, Frosani. Y gracias por traer ese comentario, porque cae como anillo al dedo. La estructura avisó que no aguantaba. Porque desde el año 1950 aproximadamente, 1955 en adelante, la filosofía de diseño cambió. En vez de ser una filosofía fundamentada en resistencia, se transformó en una filosofía fundamentada en comportamiento. Entonces, en comportamiento y resistencia al mismo tiempo. Entonces, desde esa época para acá, todas las estructuras se diseñan para que ellas se deformen y le vayan avisando a las personas que están ahí. Eso se llama life safety, y le vayan avisando a la gente que están ahí, hey, yo me estoy cayendo, préstenme atención. Entonces esa es la comba que tú ves. Eso es la estructura gritando, señores, me voy a caer, señores, voy para abajo, ¿Qué mírenme, tiempo? pónganme atención. Disculpa que te interrumpa. Sí, Yo sé que un techo no cae de la noche a la mañana y yo sé que avisa. Eso sí, yo tengo conocimiento de eso. Pero según lo que ves en las imágenes, las fotos, ¿qué tiempo posiblemente duró avisando eso que yo le llamo barriga y la mayoría de las personas que no somos ingenieros le llamamos así? ¿Qué tiempo tú entiendes que duró avisando? mira, si la estructura se diseñó en el 71, ella comenzó a avisar poco a poco. Ella comenzó hablando bajito. Ella comenzó hablando, susurrando. Desde que le pusieron la primera capa de material asfáltico de 10 centímetros, ella dijo, señores, yo aguanto esto, ¿eh? Así, con la boca entrecortada. Yo aguanto Ujú. un ching, ¿eh? Entonces le pusieron más concreto. Y ella dijo, señores, yo aguanto todavía, pero no abusen. Entonces le Tengan en pusieron más. cuenta. Se tengan en cuenta, ella fue hablando poco a poco, susurrando, hasta que gritó. Hay En ese algo, sentido, Alfredo, y perdón que te interrumpa, estamos hablando de una falla estructural por un debilitamiento progresivo de las vigas principales. En resumen, y quizás lo que yo estoy entendiendo de tu explicación. Y desde Perfectamente, el sí. punto de vista jurídico, hay varios aspectos que se tomarían en consideración. Por lo que podemos deducir de tu ponencia, esto fue algo que se pudo haber evitado entonces. Totalmente, totalmente. Es decir, ¿cuándo te has visto un techo que se caiga? Es la primera vez que yo lo veo en mi vida. Yo cuando vi eso, yo dije, es imposible. La negligencia humana es infinita. Eso era lo que yo no estaba pensando. Fuera de esa carga, de esa sobrecarga por esa capa asfáltica superpuesta a la que había primero, se habla de una serie de equipos de aires acondicionados que tienen cierto peso. También de luces, como ustedes decían, bien decía Forzani, estaban las luces dentro. ¿Qué tanto peso eso adicionaría a esa carga que ya tenía de capa asfáltica? Eso es una muy buena pregunta. Mira, eh, nosotros hicimos un cálculo y lo transformamos a la cantidad de personas que habían ahí arriba. Y por ejemplo, la capa asfáltica significaría un total de 3.000 personas más o menos. Y todos los aires y todas las cosas, todos los equipos de algunas 4.000 personas. Transfiriéndolo, ¿verdad? sí, a Haciendo la personas, analogía. al Haciendo peso de personas. exacto, al peso de persona, haciendo la analogía. Tú estableces algo con las luces. Las luces no añaden tanto peso a la estructura, porque las luces son bombillos, LED, qué sé yo, y con la base de la tecnología no pesan mucho. Lo que sí pesaba mucho era esa capa asfáltica y todos los equipos de aire acondicionado que estaban ahí, que añaden una carga desde 200 kilogramos sobre metro cuadrado a 450 kilogramos sobre metro cuadrado. No quería decir los números porque quiero que se entienda, pero todo lo que estoy hablando
se puede traducir en un lenguaje ingenieril que yo estoy preparado para hacerlo, porque estas declaraciones que yo estoy dando son declaraciones pesadas en un proceso complicado y yo estoy preparado para irme, para presentar todos los cálculos que hice en cualquier escenario técnico que se necesite para aclarar qué fue lo que pasó. Hay dos Obviamente, cargas. sí, adelante. Perdón, pensé que habías terminado, disculpa. Sí, sí, no, adelante, adelante. Sí. Disculpa, hay dos cargas que no hemos mencionado que son bastante pesadas. La carga del agua de los tinacos, porque aparentemente esa foto que estamos viendo ahí no está muy actualizada, pues yo vi otra más reciente, o al menos no sé si los tinacos son estos que estoy viendo en la parte donde no Aquí, cayó. Ajá, exactamente. yo creo que Creo que tengo son fotos, esos, sí. podría ser. Y internamente tenemos las cargas de las bocinas que estaban colgando en el techo. Eso sí Las pesa también. bocinas pesan, esos imanes pesan y esa madera pesa. Yo creo que son los tinacos, Corsani, que tú te estás refiriendo aquí. Exactamente. Aquí hay más. Yo entiendo que el peso del agua hay que tomarle su respeto, no solamente a las plantas eléctricas que se mencionan ni a los aires, el agua también pesa y pesa bastante. Y de hecho, el agua era lo que estaba avisando. Mira, yo me comuniqué con una señora que me dice que en el 2014 ella fue a buscar unas boletas, pero que fue como más temprano. Y ella me dice que la noche antes había llovido y que la mayoría de las mesas y parte del piso tenían cubetas para recibiendo el agua que había quedado en el techo, o sea, que se había filtrado en el techo. O sea, que como dices, esto de las filtraciones no es de ahora, tiene añales. No, 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 no es de ahora. Y miren lo que yo vi en una imagen que vi ahorita. Mucho asidero tiene lo que dices, Orsani. Cuando el techo se deforma, esa comba que queda ahí es un reservorio de agua, como dices, y eso se llena de agua. ¿Sabes lo que hicieron? Estaban tratando de esa comba, de esa deflexión, rellenarla con material Ay, asfáltico hasta llevarlo. Entonces eso era más carga. Los 30 centímetros que yo le estoy diciendo rellenarla. llegaban a 50 y 55. Wow. O sea, no quiero, no quiero pecar, no quiero acusar, pero estamos hablando de un acto de negligencia Acusar, en todo el pero sentido. estamos hablando de un acto de negligencia. Sí, sí, un acto de negligencia total. ¿Y tú sabes cuál es una de las mayores negligencias que yo considero actualmente? ¿Cuál? El equipo técnico va a durar 3 meses para dar un reporte. Y ellos tienen todos los datos. Ellos solamente tienen que, por ejemplo, utilizar lo que yo hice, que eso lo hace cualquier ingeniero en 2 horas, y actualizar con datos exactos del levantamiento. Y ya tienen un informe hecho de lo que pasó. Ellos tienen, Eso es lo que eso es lo que yo estoy viendo. O sea, lo que tú me estás explicando, en lo que nos estás explicando a todos los que estamos presentes aquí, realmente yo entiendo que no amerita un peritaje de 3 meses. no amerita un peritaje de 3 meses, eso es algo muy sencillo. Mira, yo quiero que si ustedes salen de aquí, cuando ustedes digan, cuando ustedes hablen cualquier cosa, te digan, lo más sencillo en la ingeniería estructural es una viga simplemente apoyada, y eso fue lo que había ahí, con un solo refuerzo abajo. ¿Qué más simplificación que esa? Disculpa, ¿qué material? Que ahorita te iba a preguntar, tú hablaste de un cable. Sí, Tengo una idea de saber de qué material es, pero necesito tu confirmación por un tema de las fechas. ¿De qué material se supone que eran esos cables que mencionaste ahorita? sí, esos cables eran de alta resistencia, de unos 270 kilolibras por pulgadas cuadradas de capacidad, eh, atención. Eh, las barras usualmente que se utilizan en la República Dominicana tienen 60 kilogramos, tienen 60 kilolibras por pulgada cuadrada. Es decir, que ese cable tenía 5 veces la capacidad de fluencia que la varilla que uno utiliza, 5 o 6 veces. Por eso fue que se utilizó, porque era un elemento postensado. Entonces, desde mi perspectiva, esos cables tenían una
un diámetro de media pulgada y eran en total de 13 a 16 cables, todos juntos. En el agujero que yo te presenté, Sí. que debía tener de 2,5 a 3 ¿Y, pulgadas, macho. y con qué se anclan esos cables? ¿Con qué se aseguran en las paredes? Eso es una muy buena pregunta. Por eso es que el éxito de un ingeniero estructural es tener la capacidad que tienen ustedes de analizar las cosas. Porque la ingeniería estructural es sentido común. Por ejemplo, ustedes ven aquí la foto que yo les estoy mostrando, ¿verdad? Miren, al final deben haber unos anclajes que tú tenses el cable y el anclaje tenga una capacidad de no permitir que el cable se deslice en el anclaje. Porque ese tubo está lleno de aire, técnicamente hablando, y son los cables que se tensan. Tú lo tensas hasta el final, lo sueltas, entonces el elemento se comba hacia arriba. Cuando el elemento se comba hacia arriba, le pones la carga gravitacional y el elemento vuelve a su estado original y no tiene ninguna deflexión. Por eso es que se utiliza ese sistema. Y Es, con respecto a lo que estábamos volviendo un poquito a minutos atrás, sí, a todos los que vimos este caso nos llama la atención ese corte tan exacto, tan preciso de las esquinas, de los bordes. Me explico. Esta estructura quedó parecida. ¿Cómo se llama el hospital este que está en la zona colonial, que está sin techo, que está en la zona colonial? No sé si, que ha salido en varios videoclips. Bueno, lo que quiero, tú ves cómo estamos viendo esa estructura que acaba de sí, mostrarnos. sí. ¿Por qué quedó en la caída del techo, por qué quedó tan perfecto ese corte? Como si se hubiera cortado no sé, con alguna maquinaria para que sea tan perfecto. Vamos a ver. Yo creo que tengo algunas imágenes. Déjame ver si la tengo por aquí, que creo que sé a lo que te refieres. Pero ¿entiendes la pregunta? Sí, 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 perfectamente. Ok. Vamos a ver. Pues realmente, en lo que consigue la imagen, Sí, realmente esto ha llamado mucho a la atención. Por eso, estas teorías conspirativas de que el lugar pudo haber sido saboteado, por lo exacto. Ahora, para que haya un sabotaje, me entiendo que los mismos rescatistas, porque ahí había militares, rescatistas, bomberos, se hubieran dado cuenta de un principio, si hubiera un sabotaje de claro, explosivo, claro. Tú dices desde el inicio. claro, tú dices esta Porque parte aquí. incluso Sí, hay olores, hay humos que son propios de los explosivos. exacto. Tú dices esta parte aquí. Sí, pero me refiero de la parte que se cayó. Si te fijas, el desplome fue prácticamente perfecto, prácticamente. O Sí, sea, es como, yo sé que no cayó en una sola pieza, claro que no, pero es como si hubiese caído todo en una sola pieza, como si se hubiera cortado todo en el mismo tiempo, en el mismo momento. sí, entiendo lo que tú quieres decir. Eso es precisamente por esto, mira. Al principio dijimos que la viga primero falló una sola viga y luego el efecto dominó Ujú, tumbó las demás. Lo que pasa es que, por ejemplo, la carga que tiene esta viga aquí es el área tributaria desde aquí hasta aquí. Si esa viga se cae, ¿eh? Y tumba todas las demás, entonces, por la configuración geométrica de los elementos, tú tienes un rectángulo de falla. ujú. Por eso fue que falló de esa manera, porque realmente es una losa pobremente reforzada, no tiene acero casi, y entonces cuando se derrumba la viga, que es donde ella se soporta, también baja la losa. Y entonces, ¿por qué fue rectangular casi la falla? Precisamente porque estas vigas que están aquí no estaban cargadas como estaban las demás.
Mira, aquí en esta parte no había tinaco ni nada de eso. Toda esta parte era que estaba cargada. Entonces fallaron las vigas por esa razón y de esa manera, por la configuración en la que estaban los elementos. Esa es la falla más normal que se puede tener. En Alfredo, esa, Y te- perdón, fíjense, porque todo lo que se está hablando precisamente de lo ocurrido en Jet Set, esta connotación, esta parte técnica sobre la estructura, eh, consecuentemente tendría algún tipo de repercusión legal. Y ahí entonces es donde vamos a entrar ya en materia de la parte jurídica, porque ya analizamos esta parte, yo creo que nos quedaríamos cortos porque hay muchas cosas de donde tomar. Sin embargo, yo quisiera hacerle la pregunta directamente a Bielka, como abogada y técnica en esta área, ¿qué tipo de responsabilidades se podrían acarrear por estas circunstancias? ¿Y quiénes podrían ser entonces también los responsables para, digamos, si se pudiera endilgar responsabilidad civil penal? ¿Y cómo se podría hacer este proceso? Se habla incluso de demandas colectivas. Si en República Dominicana existe tal figura como la demanda colectiva, ¿y cuáles serían los pasos a dar? Bueno, Sadmer, es interesante y por eso le preguntaba a Alfredo, como experto en la materia de la ingeniería y esa parte estructuralista, si se pudo haber evitado. Porque aquí se puede hablar de negligencia, de dolo, de inobservancia. Eso nos llevaría indefectiblemente a traer consigo responsabilidad civil, es decir, pecuniaria. Esa responsabilidad civil es para que todo el mundo pueda comprender, que no son técnicos en el área del derecho. La responsabilidad civil es aquella en la que alguien se hace responsable de indemnizar el daño que le provoca, ya sea su persona o algo o alguien que esté bajo su dominio o su mandato. En este sentido, la empresa propietaria de Jet Set y sus socios comerciales y sus accionistas también pueden ser apacibles de demandas. En cuanto a demandas colectivas, válidamente se puede arribar una demanda colectiva o varias demandas. Viendo la magnitud, tenemos más de 200 fallecidos y más de 200 personas heridas. Pero no solamente esos, también hay aquellos que virtuosamente no salieron físicamente lesionados, pero que sí estuvieron allí, sí tuvieron un perjuicio, también pueden incoar estas acciones legales. Hay un punto a debatir que muchas personas entienden que no, especialmente abogados. Unos dicen que sí, otros que no. Desde mi punto de vista también hay responsabilidad penal. Estamos hablando aquí de homicidio involuntario, precisamente por la negligencia existente en no acudir a tiempo a este llamado de emergencia que estaba haciendo la estructura, en decir, me estoy cayendo y nadie me está haciendo caso. Me estoy cayendo y se habla de peso adicional. Es decir, que esa responsabilidad penal, porque el artículo 319 de nuestra normativa penal establece claramente que aunque usted no tuviera la intención, si esa acción negligente, si esa acción exacerbada, que usted no tuvo cuidado, esa falta de cuidado y de diligencia, provoca la muerte de alguien más, se puede procesar por un homicidio inintencional u homicidio culposo, que es como le llamamos. Pero hay algo que casi nadie ha tocado y son esos empleados que perecieron allí y que están afectados. El Código de Trabajo de la República Dominicana establece claramente que el empleador tiene la obligación y el deber de cuidado de sus empleados durante su jornada laboral. Poco se habla de qué va a pasar con esos empleados que, aparte de que perdieron su medio de subsistencia, unos fallecidos, otros lesionados, quizás hasta con lesiones permanentes. También desde ese punto de vista, los propietarios de Jet Set, sean sociedades comerciales o no, tienen una responsabilidad pecuniaria para con ellos. Diferente fuera si mañana se diga que esto fue algo fortuito o de causa mayor. Vino un ciclón, no se pudo prever, pero estamos hablando, como bien decía Alfredo, de algo que se pudo haber evitado, que es lo más lamentable de este suceso. También habría que analizar la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Qué participación tiene el Estado? Los ayuntamientos, las alcaldías que tienen departamentos que se supone cuentan con estructuralistas para la supervisión de estas obras.
Y aquí se estila mucho de que la supervisión es el momento donde la obra está en bruto, donde se presentan los planos, donde se inicia. Pero ¿quién entonces le da seguimiento? ¿A quién acudimos cuando una obra, sus dueños se olvidan de ellos, pero aglutina tantas personas? Estamos hablando de aproximadamente un cálculo de unas 800 personas entre empleados, visitantes, que entonces también el Estado y las instituciones y los funcionarios públicos, ojo, están comprometiendo su responsabilidad patrimonial. Esa máxima que hace años teníamos de que el Estado era inembargable o no se podía demandar, desde el 2017, con una ley muy específica, eso se fue al olvido. El Estado, si provoca un perjuicio por su negligencia o por el accionar errático de un funcionario, usted puede demandarlo, tanto al funcionario como a la institución del Estado a la que pertenezca. Entonces, estamos hablando de una responsabilidad compartida. Yo veo que hay personas que ya, abogados, que ya se embarcaron en procesos judiciales. Yo los veo prematuros desde mi punto de vista y lo digo responsablemente, pero también lo digo por la experiencia que tengo en el derecho. Yo lo siento prematuro. ¿Por qué? Porque todavía esos peritajes oficiales que van a establecer las responsabilidades no están listos. Tuvimos un inconveniente con el INASIF, una carencia grandísima de médicos forenses y de patólogos. Señores, cualquiera se desincentiva con 60,000 pesos mensuales. No estamos preparados para una catástrofe de ese tamaño. Y me quito el sombrero y aplaudo de pie a todos los rescatistas de manera voluntaria, a los bomberos, a los médicos, los bancos de sangre. Esto es algo que nunca se había vivido en la República Dominicana y hicimos mucho con lo poco que tenemos a mano. Los cuerpos de rescate en la República Dominicana no tienen los medios quizás que los topos mexicanos. Y se hizo muchísimo con poco en las manos. Pero la gente tiene que entender la necesidad de que el INASIF, como cuerpo estatal que se dedica exclusivamente a eso, emita un dictamen de por qué su familiar falleció. ¿Por qué? Porque a la luz de un proceso judicial, eso es una condición sine qua non, esa es una prueba que va a ser determinante. ¿Qué le provocó la muerte? Porque mañana también puede aparecer cualquiera y decir, bueno, mi familiar murió en la catástrofe, pero mañana se determina que no, que fue por envenenamiento, que falleció, que no fue porque se aplastó allí dentro. También eso va a delimitar mucho porque la creatividad es inmensa. No digo que se haga, pero desde mi punto de vista, reitero, ha sido un poco apresurado elevar acciones judiciales cuando no se tienen todos los elementos de prueba. Había una discusión de si el propietario de Jet Set era una persona o una sociedad comercial. Vi un comentario algo desatinado en los medios de decir que lo que valen las vidas es el capital suscrito y pagado de la empresa que supuestamente es dueña de Jet Set. Señores, también tenemos que ser un poco más responsables y explicarle a la gente que una cosa es lo impositivo, el capital suscrito y pagado de una empresa es para asuntos de la DGI, y la responsabilidad civil que un tribunal decida que tiene alguien por medio del cual su empresa ocasionó un daño tan lesivo, son cosas muy diferentes. Pero ¿cómo se prueba esto? Valga la redundancia, con elementos de pruebas consistentes. Hay mucha especulación todavía hasta el momento, hay muchas voces diferentes, pero hay responsabilidad civil, hay responsabilidad penal y hay responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, Bielka, y quiero hacer una pregunta en ese sentido, porque se habla incluso de cómo para las empresas de responsabilidad limitada, que es que se dice que tiene personalidad jurídica de este tipo, JetSet, se habla del levantamiento de velo corporativo para poder perseguir en este caso, gerentes y socios. Esto es posible de por sí, pero ¿qué se necesita o cuál sería, digamos, la norma que tendría que establecerse para que esto pueda darse al final de cuentas? Eso por un lado. Y lo otro sería eh, eh, muchos familiares y personas también
posición económica importante que fallecieron ahí. Se habla de reclamar herencias, sucesiones, los pasos a dar respecto a esto, qué se necesita saber por los mismos familiares que quisieran, por ejemplo, ir a bancos, buscar fondos que tengan allí los familiares fallecidos, esta dinámica que sería necesaria para cumplir con esos requisitos y que se lleve a cabo la entrega de esos fondos a los familiares. Bueno, voy a iniciar de lo último, de la última pregunta que me hiciste para luego caer en la otra que es un poquito más compleja. Las personas, los continuadores jurídicos de aquellas personas que lamentablemente fallecieron, lo primero, y por eso era tan importante determinar la causa del fallecimiento, la hora, el momento exacto del fallecimiento y su posterior registro en los archivos civiles, es decir, en las oficialías del Estado, es porque se necesita hacer una determinación de herederos. Un acto de determinación, un proceso de determinación de herederos donde se diga que X y Y son los continuadores jurídicos de C. Entonces tienen derecho de reclamar. Los bancos, las entidades de intermediación financiera que tengan en su posesión dinero, certificados financieros, cualquier producto financiero a nombre de una persona que falleció, no lo va a desembolsar si no hay una determinación de herederos que diga estos son sus continuadores jurídicos. Además del proceso que esto requiere agotar ante la Dirección General de Impuestos Internos. Esto va mancomunado. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la responsabilidad limitada es limitada en principio. En principio es limitada. Como todo en derecho, toda regla tiene una excepción. Ciertamente, en principio, si nosotros cuatro hiciéramos una empresa de responsabilidad limitada, una sociedad de responsabilidad limitada, estaríamos comprometiendo nuestro patrimonio hasta lo aportado. Eso es en principio. La figura del velo corporativo, el levantamiento del velo corporativo viene para estos casos específicos donde se habla de comisión de delitos con connotación penal. Por eso es que digo que estamos siendo apresurados, quizás a veces algunos dicen que el que bebe primero bebe agua limpia, no necesariamente eso tiene que ser así. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se determina la responsabilidad penal de esos socios, ya sea por una comisión, una omisión o una comisión por omisión, que es este caso, dejaron de hacer y ese dejar de hacer ocasionó un perjuicio. Entonces, una vez determinada ese componente delictivo o penal, entonces se revela o se devela este velo corporativo y se puede perseguir a cada uno de los socios comerciales y propietarios de la empresa. De una pregunta, Bielka, rápidamente. Lo que determina esa responsabilidad delictiva es el reporte técnico. Bueno, en materia penal, en este sentido, no hay prueba tasada. La libertad probatoria aquí prospera, pero para llevar un procedimiento de peso, por ejemplo, tú mañana puedes ser abordado por una firma legal y decirte, mira, Alfredo, con tu conocimiento técnico necesitamos un peritaje que reúna ciertas condiciones para que tenga un peso jurídico y un tribunal lo pueda admitir como prueba. Entonces, se requiere, porque hay que probar qué pasó allí. Es cierto que todos sabemos que se cayó el techo de Jet Set. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo que se cayera el techo de Jet Set? ¿Se pudo evitar? ¿Se pudo prevenir? ¿Quién es responsable? Todo eso tiene que delimitarse con medios de pruebas que sean útiles, que sean pertinentes y que lleven al juez a determinar si ciertamente una cosa ocasionó la otra. Mira, hasta ahora la que está haciendo el peritaje oficial es eh, la institución del Estado, ONESBI. ¿M? Entonces, esa va a ser la fuente, porque realmente ellos tienen todos los datos, recabaron todas las informaciones, nadie fue allá, solamente ellos tienen todas las fotos y todos los videos. Entonces, son ellos, es el reporte de ellos que debe de utilizar, porque desde mi punto de vista eso es un tanto problemático, porque eh, una de las partes que pudiera ser involucrada como responsable está siendo representada por ONESBI, que es el Estado.
Sí, Entonces, se constituiría en juez y parte. No, no es necesario que solamente sea ese peritaje. Se pueden hacer otros peritajes de manera privada, incluso contraponer un peritaje con otro, lo que se llama contraperitaje, en un proceso donde se vaya a discutir, donde se vaya a controvertir la prueba, poner de cara uno con otro y en ese para caso, poder entonces confrontar. en ese caso, la UNEFI estaría fue obligada a compartir las Proporcionar. informaciones, proporcionar las informaciones que ella recabó. Claro que sí. Y si no lo hace, hay acciones judiciales ante los tribunales para obligarle, para intimarle a que entreguen esa información, porque también hay una desproporcionalidad. A nadie más se le dio la oportunidad de llegar allí y recabar esas pruebas en primer momento. Entonces, eso establecería una desigualdad entre las partes en un litigio, y eso es una máxima y un derecho fundamental en nuestra Constitución. Esta pregunta va para Bielka y para Alfredo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de que hubo piezas de estas vigas que fueron transportadas supuestamente a la ciudad de Santiago? Después el transportista dijo que no fue malintencionado, cuando realmente en la ciudad ganadera se habilitó un espacio para llevar todo lo que son pruebas, escombros y demás. ¿Qué piensan cada uno de ustedes con respecto a esto? Desde su profesión. Bueno, desde el punto de vista legal, te puedo decir que no necesariamente tenga que implicar que se esté escondiendo algo, pero sí resulta sospechoso que determinándose un lugar que se hizo público, de público conocimiento, que se dijo, se van a llevar los escombros a este lugar, como de manera, si se quiere, hasta un poquito silente, se trasladan a otro lugar, y la gente que le dio seguimiento, medios de prensa que fueron allá, reporteros gráficos que se dirigieron al sitio, y el tema del miticismo, de decir que sí, que no, que fue, que no fue, eso puede ensuciar un proceso. Incluso puede llevar a hablarse de duda. ¿Por qué entonces llevar eso allá? ¿Qué se pretende ocultar? Entonces se le da una apertura a la especulación de manera innecesaria. Yo entiendo que debió esperarse a que se trabajara con esos escombros y luego decir, bueno, ya se le va a dar el destino habitual a este tipo de escombros que se utilizan en mayoría para relleno. Para relleno. Ahora bien, también habría que verificar, ahí hay material genético que se puede consultar, ahí hay asuntos, como decía Alfredo, de temas técnicos de la ingeniería, de la parte arquitectónica que se pudiera mañana necesitar para comprobar o para hacer otras pruebas, para que las partes que se vayan a involucrar en un procedimiento digan, bueno, yo no estoy de acuerdo con tu peritaje, como yo decía, y realizar un contraperitaje. ¿Dónde están esos elementos? Creo que se le dio una apertura innecesaria a que se especulara y a que la mente divagara un poco. Entonces, se creó un revuelo sin necesidad que puede ensuciar un proceso. Sí, Y Alfredo, ¿qué sí, tienes para decirnos? mira, desde el punto... Realmente, y Sí, disculpa, ajá. Alfredo, realmente yo entiendo que luego de esta explicación y de la tuya, creo que podríamos concluir porque ya todo está claro aquí. O sea, claro desde el análisis que hemos hecho. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con Bielka, fue innecesario. Yo no diría de que, mira, que hay un plan detrás de eso. Ustedes saben cómo se maneja la cosa en el país de nosotros. Llévate eso por ahí, entonces, pero yo diría que esos son elementos de prueba y deben ser eh, llevados a un sitio Protegidos. protegidos totalmente, porque ahí hay de todo. Mira, yo tengo una teoría en base a las informaciones recabadas de por qué se produjo el colapso. Pero el colapso hubiera sido producido también por una falla en los extremos, en las conexiones, como tú dices. ¿Eh? Ujú, ujú. Al final, la causa es la misma, más carga. Pero nosotros tenemos que ver, por ejemplo, si en un extremo de una viga, resulta que se ve como una explosión de la viga. Fallaron las conexiones. ¿Eh? Exacto. Entonces, eh,
¿Cuál viga fue que falló? Yo digo que fue una sola que produjo el fallo de las demás, pero esa falló por algo. Yo digo que fue por flexión en el medio. ¿Eh? Exacto. En mi, Sí, pero hubiera podido ser por otra cosa. Entonces, en eso, mi, todos los pa- elementos importantes. en mi parte como rescatista, y como yo siempre me he ido mucho por el área forense, y con esto concluyo, yo entiendo que estos elementos de pruebas que fueron testigos de lo que sucedió aquella noche debieron ser totalmente protegidos, incluso llevados a un lugar donde tuviera un X tipo de temperatura, protegerlos con plástico si es necesario, no donde la intemperie, donde las lluvias, por ejemplo, en el Cibao, tengo entendido que ha estado lloviendo. Entonces, hay, hay elementos, para no ser tan gráfico, hay cosas que lamentablemente con esta lluvia, a la intemperie, con el sol, con los mismos animalitos que están en el área, las vamos a perder. Y son parte de las pruebas que yo entiendo que los abogados en su momento y que los mismos ingenieros van a necesitar a la hora de un juicio. Entonces yo entiendo que no, que tanto de parte de las autoridades como de parte de los mismos afectados, eh, 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 parte de las personas que, los propietarios del lugar, debieron proteger esto, porque dentro de 3 meses, cuando se termine este peritaje, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a quedar a la hora de que lleguemos a un juicio? ¿Qué va a quedar? Ese es Y mi... que tienen la obligación legal de resguardar la prueba. En el caso de un proceso penal, el Ministerio Público tiene la obligación legal, el Código Procesal Penal así lo establece, también de preservar la prueba para que otra persona, otro perito, ante la duda, ante Exacto, la contradicción, pueda venir y realizar el mismo tipo de peritaje y traer las totalmente. conclusiones que entienda. Entonces, indefectiblemente se inició una bola de humo que creció bastante, que fue innecesario. Debió resguardarse. Desde mi punto de vista, para concluir, reitero, hay responsabilidad civil, hay responsabilidad penal, hay responsabilidad patrimonial del Estado y existe esa responsabilidad laboral de aquellos empleadores, de esas personas que hoy no tienen sustento y que perdieron a muchos de sus compañeros. Bueno, señores, muchísimas gracias a los presentes, a las personas que estuvieron aquí, pues compartiendo su conocimiento con todos y cada uno de ustedes, las personas que nos están viendo. Realmente quisimos hacer esto porque sabemos que muchos están hoy en día haciéndose exactamente las mismas preguntas Así es. que hemos realizado. Señores, muchas gracias y ha sido un placer. Nos vemos Muchas en una gracias. próxima. Nos Muchas veremos. gracias. Que pasen buenas.